Hola a todos, espero que estén súper bien. Esta es la clase número 10, la última de sistema nervioso, y con eso vamos a terminar la mitad del temario. Así que eso, esta clase no va a ser tan pesada, de hecho, es súper ligerita, tal vez súper corta, pero eso, es porque vamos a terminar, vamos a hacer un mini resumen al final de toda la materia de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver un poquito de drogas, como por encima. Es que, como, miren, como les contaba varios de acá, drogas lo que pasan es lo mismo que te pasa en el colegio, son como que las drogas son malas, cosa que es verdad, pero lo que voy es que como que con el mismo discurso de siempre. Entonces, es como el que te sale como hasta en la tele. Entonces, muchas veces eh, es como redundante, como, como que se entiende, como que es cosas que tú puedes percibir, como ni siquiera ni que estudiarlo. Entonces, igual los voy a pasar, pero por encima casi, porque obviamente como que no es necesario como ir tan a fondo. Lo mismo con estrés, por lo mismo voy a pasar como toda la parte técnica, todo lo necesario que se necesite ver como materia, y lo otro ya lo pueden como entender ustedes o deducir, no más que todo. Igual se lo voy a pasar, pero no es como que necesitemos estudiarlo así como las drogas son malas. Cuídate. O considero, o creo que no, creo que no debería ser así. O considero que ustedes deberían ser. Si no, me dicen nomás y hacemos una clase de respecto. ¿Ya? Y eso, vamos a empezar. Vamos a ver un poquito, sí, el rap del cigarro del gobierno, claro ejemplo. Se aprenden ese rap y ya tienen listo esa parte, les decía yo. Vamos a ver un poquito de lo que ya vimos en la clase pasada, que era clasificación de drogas, pero ahora estoy ocupando otro recurso. Entonces, van a ver otras cosas que también les sirvan más, como recursos visuales, etc. Una agüita. Bueno, tenemos en la clasificación de las drogas según su efecto, es decir, según qué causan. Tenemos las depresoras, las estimulantes y la que alteran la percepción. Me acuerdo que esto se los mostré la otra vez, o se los expliqué, pero con palabras, como leyendo. O sea, no leyendo, pero me sentí como de... como no como no sé, con un cuadro comparativo que siento que es muy bueno y siempre va a este tipo de casos. Las depresoras son aquellas que disminuyen la actividad provocando cierta relajación y disminuyen la ansiedad. Y las estimulantes son aquellas que aumentan la actividad, suprimen el sueño, facilitan la actividad muscular e intelectual e inhiben el apetito. Estas son como contrarias, es decir, que es como las depresoras con las estimulantes tienen efectos contrarios. Una como que da sueño y la otra como que activa. Es como el que les contaba la otra vez con la marihuana. Habían dos razas como clasificadas claramente, que eran la... Bueno, no me acuerdo los nombres, alguien me los dijo, pero la cosa es que una daba mucho sueño y te daban mucha actividad. No voy a hacer ninguna referencia, pero espero que la entiendan. Mamá, estoy ocupada. Mira vos, me hicieron un regalo. Ya mamá, estoy en clase. Sácala que no hay. Me trajeron un regalo. Sigue llorando el PPT, no hay ningún drama. Usted me dice. Ahí sí. Yo creo que está llorando, ¿no? Parece que no sé. ¿Qué le puedo hacer? Ahí sí. Ya, déjeme cerrar la puerta porque si no va a entrar la que no hay y va a empezar a ladrar que quiere jugar. Fails. Ya, Vicky me hizo una pregunta. Decía, ¿qué pasa si se consume una depresora y un estimulante al mismo tiempo? Eh, no es como que vaya, es que como que va a estar como en un punto, como medio. No es como que ni vaya a estar demasiado ni tanto, ¿cachai? Bueno, además de irte en pálida, claramente, eh, además de irte en pálida, claramente, como que vaya a estar como, si consumís como un nivel decente de ambas, eh, qué bonito, o sea, es que depende de la cantidad que fumé, pero es como demasiado rígido, como que no necesariamente sobredosis, ojo ahí. No, pero es un punto donde tú deseas, es como que tú decides hacia dónde vas, como que tu cuerpo va a ir como hacia donde esté tu actitud. Una vez la moto se mezclan bien, oiga, niña, el día de hoy no, yo soy una niña responsable que no hace ese tipo de cosas. No, pero no es como que, o sea, no es muy bueno porque todo este tipo de acciones contrarrestantes no son muy buenas. De hecho, como dato freak, no tan freak, porque uno no debe fumar marihuana ni consumir alcohol, porque estas
porque estas son contrarrestantes, ¿ya? No significa que vayan a contrarrestar como la acción en tu cuerpo, sino las sensaciones. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a seguir teniendo la misma cantidad de alcohol y la misma cantidad de marihuana en tu cuerpo, pero la diferencia aquí es que las sensaciones o los efectos dentro del cuerpo se contrarrestan, pero no, como que vas a seguir estando muy, con muchas cosas en tu cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que tú dices, ¿sabes qué? Voy a, no sé, estoy tomando y voy a fumar para que como que esto como que quede mucho más arriba, pero lo que pasa en realidad es que como que se bajan las dos, como que se contrarrestan, igual que como que no llegan así, como que no se suman, sino que se contrarrestan, pero de una u otra manera tu cuerpo sigue conteniendo todo eso y hace que igual sea mal. Entonces, como que consejo es que si quieren como llegar a un punto muy high en el tema, lo que sea ambas, cualquiera de las dos sensaciones, sean con una de las dos porque juntas no dan una sensación más grande, sino que se contrarrestan. Entonces, respecto a sensaciones no es bueno. Pero, y tampoco respecto como cuerpo, porque como tu cuerpo se neutraliza al final, o sea, voy a estar como neutro, pero voy a estar como que ni siquiera voy a poder respirar. Como cuando estáis como, no sé si lo pasaron en los carretes, que estáis como así como vibrando como piola, pero en realidad no estáis ni muy como que no estáis ni muy vacilando, ni muy como acostado, como que estáis piola. Es como eso, pero imagínense todo borrado, así como que, bueno, ni siquiera podéis mirar. Algo así. Por eso no se lo recomiendo, ¿ya? Así que ojo ahí, como dato freak, no tan freak, pero eso. Bueno, como les contaba, tenemos esta. Y bueno, ¿cuáles serían las depresoras? Serían los opiáceos, que serían opio, morfina, heroína y metadona. Estas son una clasificación. Bebida alcohólica, hipnóticos y sedantes, somníferos y tranquilizantes. ¿Ya? Y nuevos estimulantes mayores serían anfetamina y cocaína, y menores que serían café, té, cacao, tabaco. Recordemos que cualquier droga es cualquier cosa que afecte nuestro cuerpo. Es decir, podrían ser drogas tanto el café, el té, el cacao, el tabaco, como está mostrándose acá, o también podrían ser drogas las pastillas, como tal. ¿Ya? Así que ojo ahí. Bueno, también tenemos las que alteran la percepción, que modifican el nivel de conciencia, distorsionan la percepción de los objetos y de las sensaciones. Es decir, aquí tú no sientes, estás sintiendo, no te sientes en tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa acá? Pucha, como que no, ni siquiera tienes conciencia de lo que está pasando. Ojo ahí. Serían la LSD, marihuana, hachís, éxtasis, disolvente y pegamentos. Y pegamentos, ¿saben que hay pegamentos que funcionan como droga? De hecho, como dato freak, una vez leí que habían los niños de quinto a cuarto básico que son como ya el cename o cosas así, que tienen como problemas de, porque saben que este tema de como de la drogadicción puede prevenir no tan solo de como de que tú desees y que te vuelves adicto, sino que también desde genética, como que si tu padre era drogadicto o mientras estaba la gestación consumía droga, hace que tú seas dependiente de la droga. Por eso es malo. No, además de que porque tu cuerpo como que va a generar diferentes cosas y va a hacer que tu cuerpo como bebé nazca mal, sino que va a generar una dependencia. Sí, pero la silicona la restringieron por eso. Pero, por ejemplo, pues lo mismo los niños chicos cuando tienen ese tipo de problemas, eso se ve mucho en las poblaciones y como los enames, toman el pegamento en barra y lo inhalan, ¿cachai? Lo inhalan. Y literalmente yo una vez, esto no debería por qué pasar, pero yo le dije, a ver, voy a hacerlo solamente como para cachar la sensación, no porque yo me quiera drogar, pero onda como, ¿cómo chucha va a ser el pegamento, así como el pegamento en barra, las stick fix? Una droga, así, ¿cómo te va a hacer algo así? Y de verdad te hacía algo, onda, no, o sea, no es como que te vaya a hacer algo, pero sentí una sensación como rara, y es por eso. ¿Y a qué me refiero con pegamentos? Pegamentos como ay, ¿cómo se llama este pegamento negro? Yo creo que el stick de Sinapura era de la Zapa. No, pero este pegamento negro, ¿cómo se llama? Que se, como que siempre fuman debajo de los puentes. Súper nada que ver la frase, súper nada que ver, perdónenme. Pero siempre como que dicen cuando en la noticia, neopren, eso, el neopren. El neopren es un pegamento que ocupan principalmente para hacer, bueno, se proviene del petróleo y se utiliza para pegar tipo, no sé, donde los zapatos se pegan con neopren o cosas así, que son un pegamento muy fuerte, pero ellos lo inhalan, ojo, ¿cachai?
Y la silicona la restringieron no por eso, la restringieron porque había un niño que se la comió y como que lo mató, porque era tóxica. A pesar de que dijera que no era tóxica, era como por el consumo de gran cantidad. Y por eso la prohibieron. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? De lo que sea. No, no, nada, nada. Yo también quedé súper en shock. Me acuerdo que leí como un reportaje, algo así. Me acuerdo que como lo leí como en séptimo, octavo. Así. Y de verdad que, onda, no es como 2 segundos. Pero de verdad pega y era como que los niños como que de verdad se volvían adictos al pegamento. Porque onda era como lo único que podía como solucionarle el tema y se volvían adictos. Y por eso tenía como que era como un reportaje que tenían que tener problemas, como cuidados con los TikToks. Y así. Era como típica frase de las Karens, así. Como que, por ejemplo, una mamá así como súper sobreprotectiva lo hubiera compartido en su Facebook. Pero tenía sentido, la verdad. ¿Ya? Ahora vamos a ver, ya vimos el efecto y mecanismo de algunas drogas, pero aquí hay una imagen y encuentro que está súper buena, así que igual la vamos a ver. Que serían que, bueno, las drogas actúan a diversos niveles del sistema nervioso central. Todos cruzan la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera del cerebro, y llegan hacia el punto del cerebro y alteran el funcionamiento de las neuronas, principalmente a nivel de la sinapsis. Algunas modifican el almacenaje del neurotransmisor, otras modifican su reciclaje, otras se unen al receptor o funcionan como agonistas o antagonistas. ¿Ya? Agonistas, ¿qué quiere decir? Que van a favor del problema. O sea, como que, no sé, la antagonista sería como algo contrario, ¿no es cierto? Agonista sería que como quedan con la idea. ¿Ya? De hecho, como datos freak, me acuerdo que se los conté al principio de todas estas clases, pero si es que no las saben, se los voy a decir por acá, con esta clase, es que todo lo que tenga la palabra A al inicio significa sí. Por ejemplo, acéfalo, sin cabeza, etcétera. No sé. Eh, átomo, sin visión. Entonces, si es que alguna vez no se sabe una palabra y tiene A, pueden deducirlo por ahí. ¿Ya? Por ejemplo, se ve en mi cursor, por acá de casualidad, duda seria, se ve en mi cursor, como que estoy moviendo la manito. Pregunta seria. Sí, ya bueno. Ya tenemos esta neurona presináptica, que aquí ya nuestras bolsitas de neurotransmisores llegan acá, se liberan, y aquí están los receptores, ¿ya? Que los toman, aquí los, ¿cómo se llama esto? Lo toman los receptores. ¿Qué podría pasar acá? Podría ser que modifican el almacenaje del neurotransmisor, o sea, que modifican acá, donde están las bolsitas, pueden, pueden modificar su reciclaje, porque recuerden que había un tipo de reciclaje que era que los tomaban, pero como que después pasaba como una micro, ¿se acuerdan? Un metro, y después la llevaba de nuevo como el neurotransmisor para que se volviera a ocupar. Ya, en ese tema podría también afectar. Otras se unen al receptor, es decir, acá, donde están como estas cositas que se unen acá y alteran como la forma de recibir los neurotransmisores, o como funcionan como agonista o antagonista. ¿Qué se refiere como agonista o antagonista? Que de alguna u otra manera, a través de cualquiera de la otra, cuando se unen, hacen que, por ejemplo, se inhiba el proceso de otra, y así, por ejemplo, con el tabaco, cuando uno fuma cigarro, pasa este tema pasa un neurotransmisor, y además hay otro neurotransmisor gracias al tabaco, que cuando, como llega la nicotina, por así decirlo, por las bolsitas, llega al receptor, y usualmente sin la otra, como que haría que nuestro cuerpo inhiba la nicotina, ¿cachai? Como que diría, ¿sabes que esto es anormal a mi cuerpo? Y voy a mandar una respuesta que inhiba, y así haría que el cigarro no te haga nada, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa aquí? El tabaco o la nicotina tiene otro efecto más, que tiene dos neurotransmisores, además del que proviene desde arriba, que como que se pone como por acá, como que se une aquí, justo acá, y baja las vesículas junto a las vesículas de los neurotransmisores, llega otro y se pone acá, en los receptores, que funciona antagonista. Entonces, cuando llega la otra, como que no deja que se ponga dentro de los receptores, y como que hace que, como que la que debería venir como a inhibir la primaria, esa que hace el efecto como el calmante, como que le hace una barrera. Las drogas alteran los dos tipos de sinapsis o una sola. Afectan a las dos, pero es muy poco común la de eléctrica. Siempre es la que está acá, este tipo, la química. ¿Ya? Así que
casi siempre van a preguntar la de química. Siempre tienen que tener en mente lo que pasa con química. Que va a ser que la mayoría del tiempo cuando les preguntan va a ser que una bolsita llega y se mete como acá, los neurotransmisores. Como que llega algo aquí y se mete ahí y funciona ahí, ¿ya? Casi siempre preguntan eso, ¿ya? Podría ser con mecanismos de acción de inhibición de las enzimas responsables de la síntesis, es decir, las que realizan esta síntesis de todo lo que se siente o lo que pase con estos neurotransmisores, los inhibe, los para, ¿ya? Y alteran la producción del neurotransmisor, ¿ya? Dos, fuga de neurotransmisor fuera de las vesículas, ¿ya? Bloqueo de liberación del espacio sinápticos, síntesis, eh, cualquiera en realidad, como que no hay un caso exacto, como que estamos hablando como casos generales, como qué pasa cuando pasa este tema, ¿ya? ¿Qué etapa alteran de la sinapsis? Ah, ya, de la síntesis. De la síntesis, piensen que síntesis, cuando nosotros hablamos de síntesis, ahora entendí tu pregunta, cuando hablamos de síntesis en biología, cuando es como el proceso de análisis de todo esto, como decir, ¿sabes qué? Voy a sintetizar, es como cuando sintetizamos información el lenguaje, y aquí sintetizamos como cosas, sintetizamos como información del cuerpo, por ejemplo, y llega como una conclusión. ¿Cachai? Como la unión, es como eso, piensen que la síntesis siempre va a ser como respecto a unión, conclusión, etcétera. ¿Ya? Es como eso. Síntesis en este caso, ¿cuál sería? Sería el hecho de que llegue el neurotransmisor y haga esta sensación, por ejemplo, de calma con el tabaco. Y aquí es cuando inhibe en este caso para que no llegue como lo que les contaba recién. No sé si quedó claro. Si no, no, sí. Sí, ya. Tenemos fuga de neurotransmisor fuera de las vesículas. Quiere decir que fuera de las vesículas hay una fuga de neurotransmisores. Hay muchos más neurotransmisores. Bloqueo de su liberación en el espacio sináptico y el bloqueo de recaptura. Como que podría ser que también, en el caso, por ejemplo, aquí tenemos un caso, por ejemplo, de cuando tenemos ansiedad, ¿ya? Cuando tenemos ansiedad, nosotros liberamos bueno, liberamos adrenalina y, esto está acá abajo, si les claramente cuál es, cortisol, ¿ya? Nosotros liberamos esas dos cosas cuando tenemos como ansiedad, adrenalina, ese tipo de cosas, estrés, más que todo. Que haya una droga, una pastilla que nos dice, oye, ¿sabes qué? No tienes que estar estresado, no tienes que tener ansiedad, ¿ya? Hacen que se fugue este neurotransmisor que sería como los neurotransmisores en estos casos serían como como lo que hace que genere ansiedad, la adrenalina, la acetilcolina, creo que era, siempre se me olvidan los nombres. Hace que como que los deje en el aire, como que los deje ahí y que los receptores no los tomen. Por eso se llama el bloqueo de su liberación en el espacio sináptico, por eso se bloquea la liberación y los deja ahí, o los deja simplemente adentro, y el bloqueo de la recaptura, como que literalmente como que los bota nomás, o simplemente no los deja, pero la cosa es que no llegan al receptor. Entonces al final, por ejemplo, en este caso el estrés o la ansiedad no llega al cuerpo, como que las corta de esa manera. Entonces, altera la etapa de almacenamiento y liberación del neurotransmisor, ¿ya? También tenemos la inhibición de las enzimas que degradan al neurotransmisor, porque recordemos que este neurotransmisor tiene que ser degradado por una enzima, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? También puede que tengan un mecanismo de acción que hagan que se inhiba, que no pase este proceso, que esta enzima no funcione, como que puede, de hecho, si ya han visto enzimas, tienen que saber que es como un rompecabezas, como que tienen dos patitas con rompecabezas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Probablemente, o seguramente en la mayoría de los casos, no le diría exactamente porque tampoco soy experta en el tema, pero llega como lo que sea nuevo, esta nueva droga, y queda en esas patitas, las que toman o las que funcionan como que ya no dejan que funcione, es como que los puestos, como que piensan que, no sé, es como una sala, ¿ya? Y en esta sala es como el salón, imagínense una peluquería, tienen dos puestos. Entonces llega la gente, que serían neurotransmisores, se sientan y salen de la peluquería con un nuevo look y salen, ¿no es cierto? Ya, similar. Pero ¿qué pasa acá? La droga que hace se sienta en estos puestos y no sale de ahí. Es como esas viejas que no salen nunca de la peluquería y no deja que nadie se meta ahí, ya. Entonces nunca hay una inactivación del neurotransmisor, nunca funciona, a pesar de que esté el neurotransmisor ahí, a pesar de que la gente esté en la peluquería afuera esperando, nunca las personas van a entrar a la peluquería, ya, imaginémoslo así.
O tenemos la imposibilidad de acción del neurotransmisor, ya que altera la etapa de la fijación en el receptor. ¿Qué se refiere con esto? De que eh, como que se fije en el receptor. Pues piensen que el receptor son como unas patitas como que agarran las cosas, como no sé si han visto estos TikTok de los estadounidenses, como que son de, como, o en Disney, cuando serían como esta publicidad de como unos tiburones que como que, o unos, ¿cómo se llaman estos? Como los, y estos que son cocodrilos, y tenían como unas patitas, tenían como que agregar, agarrar pelotas que estaban como en el centro de la cuestión. O cuando iban al Chuck E. Cheese y tenían que agregar como a agarrar como estas abejas que salían volando del juego. No sé si entienden mi contexto. Pero son como pelotitas volando y uno tiene que agarrarlas como con unas maquinitas. Eso es un receptor. Entonces, ¿qué pasa? Hace que no llegue nunca al receptor, no porque hay algo ahí, sino que como que no deja que se fijen. Como que no dejan, como que aunque lleguen, se van a caer. Aunque lleguen, se van a caer, etc. ¿Ya? Vamos a seguir viendo mecanismos de la droga. Bueno, hasta ahora hay alguna duda. En realidad esto nunca se lo van a preguntar, por si acaso, esto del mecanismo de acción, como tal, nunca se lo van a preguntar. Así como, oye, ¿qué pasa cuando se altera la etapa de almacenamiento y liberación del neurotransmisor? No. Pero sí les van a preguntar, por ejemplo, cómo funciona la droga, ¿ya? Que puede afectar a través de las vesículas, los receptores, del reciclaje, etcétera. Es como entender el proceso y cómo podría pasar, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Parece que no. Ya. Vamos a ir con el mecanismo de acción de la droga. Aquí tenemos una imagen. Si se dan cuenta, tenemos la dopamina, que son estas vesículas que llegan desde arriba. ¿Por qué la dopamina llega desde arriba? Porque eso la genera nuestro cuerpo. Entonces, voy a llevar ahí. Y bueno, llega a los receptores. Por ejemplo, la anfetamina, cuando llega, estimula la liberación de dopamina y bloquea su recaptura. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? La dopamina hace que, bueno, llegue más dopamina más que todo, se libera mucho más rápido, pero no deja que, como que llegan, o sea, llegan los receptores, pero como que no deja que, como, a ver, ¿cómo explicarlo? A ver, voy a dejar ser un poco más claro. Déjeme aquí con el otro y a ver si es que se me ocurre cómo explicarse más claro, porque siento que si no, se lo voy a dar nada. ¿Ya? Tenemos la dopamina acá, la cocaína, ¿qué hace? Bueno, estimula la acción de la dopamina, sí. En realidad, ¿qué hace la anfetamina? Como hace que se libere la dopamina por la felicidad, pero la cosa es el proceso, por eso, ¿ya? Sí estimula la acción de la dopamina, pero ¿por qué bloquea su recaptura? Ese es el tema que tengo que pensar cómo explicárselo bien, porque este tiene que ver con el proceso de que vuelve la micro y la micro lo lleva de nuevo y todo el tema, pero aquí es que no, que bloquea la recaptura, entonces por eso, déjame un segundo, para poder explicarles por qué pasa eso. Bueno, tenemos la cocaína que bloquea el reciclaje de la dopamina, y la mantiene sostenidamente activando sus receptores, ¿ya? ¿Qué hace esta? Hace que, yo creo que está acá abajo, ¿no? Ya. Estimula, por ejemplo, aquí la cocaína dice, estimula la liberación de la noradrenalina, dopamina y serotonina, además de inhibir la recaptura de de esta droga, ¿ya? Es eso como tal, está la dopamina ahí y hace que siempre como que estén ahí, como que no se reparte. Dale, ¿vale? Levantaste la mano, no sé si fue por equivocación. Sí. Sí, 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 sí. Lo Dale, que pasa es que tengo como un torpedito que es como dale, parecido a dale. lo que dice la cocaína, que dice como la cocaína bloquea el reciclaje de la dopamina, tal como dice ahí, pero como para que se entienda mejor activando los receptores que se mantiene más tiempo en la sinapsis. Sí, exactamente eso, muy bien, bacán. Dejaste No sé si más que claro. quizá es más como más entendible de esa manera. Sí, sí, es que, mira, tienen que entender que todas las drogas, en estos casos, que están haciendo, liberan, mira, piensen esto, súper bien, de hecho, bacán, me dejaste como muy buena idea como para poder seguirte la idea, muy bien, muy bacán, gracias. Hacen que se estimule algo, por ejemplo, en este caso, que se libere dopamina, o que se mantenga la dopamina en este caso, pero que esté como la dopamina ahí. Pero el tema es que hace como que corta, que como que no se, como que vuelva a su estado normal. Porque piensan que uno come, es como piensan que están comiendo, llega a la boca y baja la comida y baja el estómago y después
bueno, sale a través de las fecas y todo el tema, ¿no es cierto? Es como que, imagínense como si tuvieran como que les pusieran como una tabla a mitad de como la boca, onda, no la boca, pero el esófago, y sientan que siempre tienen la comida en la boca. Onda, como que nunca van a dejar de tener hambre, porque recuerden que el hambre no se... Recuerden que el hambre no es por cómo se siente el estómago, sino por cuánto tu cerebro tiene en la boca la comida. Ojo ahí. No ocupen ese dato, freak, por favor, para malas cosas. Lo he dicho mil veces, ¿ya? Pero el tema es que tu cuerpo nunca va a dejar de sentir, siempre vas a tener la misma comida en la boca, pero siempre va a tener, nunca vas a tener hambre, a pesar de que siempre mastiques, ¿ya? Es lo mismo, muy similar, siempre piensan que siempre va a ser así. Es como que va a estimular o va a mantener, pero el hecho de que nunca como que se corte la idea. Por ejemplo, en este caso nunca va a dejar de cortar que baje la comida, sino que siempre se va a mantener ahí, 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 ¿ya? Es como eso, ¿ya? ¿Alguna duda con eso más que todo? Sí, eso era como un pequeño ejemplo en realidad, ¿ya? Pero igual es bueno que lo entiendan. Oye, sorry, vale, por delante si es que no te pesqué o si te dejé como escuchando así como que me empecé a hablar mientras tú hablabas, porque se me olvida que Datos Freak tienen como la tele, o sea, si tienen la tele como aparte del PC, pueden poner las clases del... preguntan esto como muy por encima en realidad, no le van a preguntar así como, oye, ¿sabes qué? Si de hecho hay muchas cosas que yo les enseño que ni siquiera están en el PDB ni en el CPECH como tal, pero si es que yo no se las enseño no van a entender como tal el proceso, sino que lo van a entender como de memoria y me carga esa cuestión. De hecho, hay muchas cosas que yo ni siquiera les paso porque no es necesario si es que entiendan lo que yo les paso. O sea, no es que no se los pase, pero no los dejo en claro porque es como que sí, lo van a entender si es que yo se lo explico. ¿Ya? No es que van a llegar a preguntar así como, oye, la cocaína, ¿cómo funciona como tal? O sea, esto se lo tienen que aprender, ¿ya? Esto de aquí se lo tienen que aprender. ¿Ya? Esta tabla es importantísimo que se aprenda, ¿ya? Pero, ojo aquí, yo le mandé de tarea. El libro del CPET está en el Drive, de la página 72 a la 78. ¿Qué hace? Se explica a profundidad cómo funciona cada droga, pero cada droga es como una página por cada droga, se lo juro. Ni siquiera, no se la aprendan, pero leanla, ¿ya? Porque dije, y si la paso en la clase, pero era demasiada materia. Y no era necesario como tal, porque no se le iban a preguntar. Pero sí era bueno si es que quieren entenderla como tal, para poder comprenderla, si no se demora mucho, es como darle una ojeada, ¿ya? Háganlo, por favor, le va a servir toda la vida. Pero estas son las que le van a preguntar, ¿ya? Y los que le van a pedir, sí o sí, que son el efecto y mecanismos de acción de algunas drogas de uso frecuente en Chile. El alcohol, ¿qué hace? Produce euforia, relajación y desinhibición. ¿Cómo funciona? Activa canales iónicos ligados al NT-GBA, eh, produciendo hiperpolarización de las membranas por entrada de CL a las neuronas. Eso, ¿qué tienen que entender? Que como que polarizan. NT es drogas. No te sabría decir qué exactamente, pero es neurotransmisores, creo que de T, pero es la droga como tal, ¿ya? Porque no recuerdo bien cuál era el que estaba de dónde lo saqué y de dónde saqué, pero se entiende como droga, sí, es una sigla en inglés tal vez, probablemente. Pero eso, ¿ya? El GABA está abajo, ácido gamma aminobutírico, neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, ¿ya? Eh, produce hiperpolarización de las membranas, haciendo que entre Cl a las neuronas, ¿ya? Cloro, siempre digo cloro. Más cloro, si no me equivoco. Pero bueno, Cl menos a las neuronas, ¿ya? Se mantiene, es decir, activa los canales, como de la droga, y con el neurotransmisor inhibidor, y produce que siempre esté entrando el SL, ¿ya? También tenemos el tabaco o la nicotina, que reduce la tensión psicológica, relaja al organismo y estimula el sistema nervioso simpático, activa la memoria. Imita la acción de la acetilcolina en los receptores nicotínicos, ¿ya? ¿Ya? Bueno, en realidad imita la acción de la acetilcolina, eso. Ansiolíticos, ¿ya? ¿Qué son los ansiolíticos? Son para el sueño. Cuando ustedes tienen sueño, le dan unas pastillas estas de... no son clonas, ¿cómo se llaman? Es un nombre súper raro. Melatonina, hay varias. Hay una que es súper conocida que siempre, sobre eso no siempre droga, pero bueno, no me acuerdo ahora. Pero bueno, son las que dan sueño. Los ansiolíticos son los que dan sueño. Bueno, se unen en los receptores de GBA
GABA, son esos neurotransmisor inhibidor que abren canales de cloruro hiperpolarizando las membranas, ¿ya? Abren los canales de cloruro. ¿Recuerdan? Esto tiene que ver con el tema de principalmente de las membranas como tal. ¿Se acuerdan cuando vimos en un punto las membranas y hablábamos sobre la hiperpolarización? De que cuando se hiperpolarizaba para el transporte del ¿cómo se llama esto? Del impulso, como que se tenía que hiperpolarizar y todo el tema. Ya, es lo mismo. Se hiperpolariza y deja que entre el cloruro con los dos. Es como que corta, como que se supone que esto debería ser como que entra y cierra la puerta. Es como que abre la puerta y es como cuando pasáis a una casa. Siempre tienes que abrir la puerta y tienes que dejarla cerrada para que no entre el frío, ¿ya? Aquí es diferente. Abre la puerta y deja que entre el frío, y pase la gente, y pase toda la actividad que quiera, y por eso no hay como un pare, ¿ya? Tenemos la antidepresión, lo antidepresivo que alivia la depresión y mejora el ánimo. Bloquean la recaptura del NT de la droga, como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, ¿ya? ¿Qué hace haciendo? ¿Qué hace ¿Cómo hace que bloquee la recaptura? Hace que esto se mantenga en su estado. Entonces hace que la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, que en estos casos sí es poca como tal, y recordemos que la depresión, los niveles de dopamina son bajos, hace que estén eso durante todo el tiempo, como que los que tienes se mantienen durante todo el día cuando no deberían durar más de 5 minutos. ¿Ya? Tenemos también las anfetaminas, que causan euforia, estimulación y hiperactividad, que aumentan la liberación de dopamina, noradrenalina, y también bloquean la recaptura de estos, es decir, lo aumentan y los mantienen ahí. La marihuana, que causa euforia y ocupa los receptores de acetilcolina. ¿Ya? Esa es la más básica de todo. ¿Ya? Tenemos la cocaína, que hace euforia, excitación seguida de depresión, aumenta el estado de alerta, ¿ya? Estimula la liberación de noradrenalina, dopamina y serotonina, además de inhibir la recaptura. Entonces, estimula y los mantiene ahí. Pero ¿por qué es seguida de una depresión? Ojo aquí, no está acá y casi nunca está. Ojo acá, casi nunca lo pasan cuando lo pasan como materia. Es que como es tan fuerte esta sensación, porque como, mira, piensen que por ejemplo acá, ¿dónde estaba? Eh, pero había otra que hacía que como que no la estimulaba, pero las mantenía ahí, ¿ya? Aquí qué pasa es que donde es demasiada la sensación, es como, a ver, es como, imagínense, si ustedes, no sé, es como cuando nos pasó con la pandemia. Ustedes vivían afuera, salían todos los días, todo, 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 y de un día a otro se encerraron y no pudieron salir más, y obviamente le empieza a dar como ansiedad, como que su cuerpo no puede reaccionar bien, es lo mismo. Y por eso sí una depresión. ¿Por qué depresión? Porque es tanta la liberación que su cuerpo dice, ¿sabes qué? Tengo que parar, y para poder regularse, como que hay como un espacio, por así decirlo, de tiempo en el cual no libera ni dopamina, ni noradrenalina, ni serotonina. Entonces se quedan como en estado de nada, y ahí es porque se causa la depresión, ¿ya? Por eso hay una excitación seguida de depresión. Y aumenta el estado de alerta eh, porque la noradrenalina no solamente, la dopamina y la serotonina son felicidad, la noradrenalina es activación del pulso y de como el estado de alerta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se estimula el estado de alerta con la noradrenalina como tal. Recuerden estudiarse los neurotransmisores. Entonces, pero bueno, entender como, por ejemplo, que unos dan felicidad y etc. Así se vuelve a consumir cocaína para volver al estado de euforia. Exactamente. Por eso la cocaína es una de las drogas más duras que existen. Ojo ahí. Porque hace que tengas un estado de dependencia desde el momento uno. ¿Alguna duda? Me voy a tomar agüita. Así que no hay ninguna duda. Así que no sé si quieren que deje ahí un poquito el PPT para que copien, porque voy a leer algo ahí, o sigo. Dígamelo. O tomamos un descanso de 5 minutos. 3 meses. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí, sí. Ya, vamos a decir, si tampoco es tan difícil la materia, pero era por si acaso.
aquí vamos a empezar con estrés, ya eso es como casi todo, pero al final hay como unos pequeños resúmenes que volvamos a ver, si nos queda tiempo, que es lo más probable. Tenemos estrés. El estrés, ¿qué es? Es un estado producido por diversos agentes nocivos. ¿Qué quiere decir con agentes nocivos? Con como productores de cosas que no son malas para el cuerpo, como benignos, ¿ya? Manifestado por un conjunto de cambios, ¿ya? También se manifiesta por el comportamiento innato del animal, o sea, no es que se manifieste, perdón, ahí me equivoqué, no es manifiesta, se define por el comportamiento innato del animal frente a la amenaza. Es decir, cuando nosotros tenemos una amenaza, cuando algo nos está afectando, cuando algo nos puede hacer daño, se genera un estado de estrés, ¿ya? Producido por diferentes estados nocivos, ¿para qué? Para que estemos alerta y que frente al caso de un problema, capaz, es decir, la posibilidad, ni siquiera el hecho de que esté, sino la posibilidad de de que exista un estado como de estrés, pueda responder como tal, y que esté atento y que, por ejemplo, el estrés antes se daba como tal en las cavernas, por ejemplo, si veían, no sé, por ejemplo, en las sombras querían ver un león, obviamente se estresaban porque decían, voy a morir, y nuestro cuerpo liberaba eh, todo este tipo de hormonas para que se preparara para la huida y que pudieran responder a yo no sé, pues si se le tiraba al león, etcétera. Así es que era así, cuando podría haber sido solamente una imaginación del cerebro o una mala percepción de la oscuridad. ¿Cachai? Es una respuesta defensiva y o adaptativa. ¿Por qué IO? ¿Por qué? Porque puede ser, bueno, es en defensa y también es para adaptarse al problema, ¿ya? Es normal, pero se considera patológica si se mantiene el tiempo y se junta con cuadros ansiosos. Es decir, el estrés es algo normal en el cuerpo, pero si se mantiene el tiempo y se junta con cuadros ansiosos, es mal. ¿Ya? Ojo aquí. Tenemos la homeostasis. Recordemos que la homeostasis es el equilibrio de nuestro cuerpo. El, la, es buscar literalmente que todo vuelva a su estado natural. ¿Ya? Homostáticamente busca regular todo esto y se mantiene en los límites normales. Si este es inusual, extremo o de larga duración, sus mecanismos no son suficientes. Es decir, si por ejemplo el estrés es mucho o este es muy prolongado, nuestro cuerpo no va a saber cómo responder a esto. Ya no van a ser suficientes para poder solucionar y que nuestro cuerpo vuelva a su estado normal como tal. ¿Ya? De hecho, tenemos diversos componentes para el tema de estrés, que sería el estresor, regulación ante múltiples variables, condiciones psicoculturales del individuo, cambios en el medio interno con elevación de hormonas adaptativas, emoción, disposición para atacar, perseguir o arrancar. ¿Ya? Te perdiste en homeostasis. Dale, voy de nuevo. ¿Ya? Homeostasis es equilibrio. ¿Ya? Pero voy a hacer una pausa porque si no, para que entiendan. Homeostasis es equilibrio. ¿Ya? Homeostasis es lo que nuestro cuerpo siempre desea estar. Nuestro cuerpo cuando está bien está en homeostasis, está todo equilibrado, ¿ya? Y obviamente nuestro cuerpo va a buscar regular y que estemos ahí en la homeostasis. Y por eso se mantienen los límites normales del estrés. El estrés se mantiene en los límites normales, homeostáticamente eso es normal. Donde el estrés no es malo como tal, ya, ojo aquí, el estrés no es malo. Entonces, está en los límites normales y está dentro de lo que se considera como bien si es que se hace en momentos ocasionales y no se perdura. Pero cuando este es inusual, ¿qué sería? Cuando no es bueno, cuando no es normal, sería extremo o de larga duración, es decir, cuando se mantiene, estos mecanismos ya no son suficientes. Es decir, la homeostasis con los procesos, porque entendamos que este es un equilibrio, y para llegar al equilibrio tiene que tener diferentes procesos y mecanismos. Estos mecanismos en estos casos no van a ser suficientes, no van a ser capaces de responder a lo que se desea. ¿Ya? Ojo acá. ¿Se entendió ahí? O sea, se me escucha, ¿cierto? Sí, dale. Ah, ya. O sea, la homeostasis busca como regular el estrés, pero si es inusual o extremo, hay problemas. Sí, Ok. como que nuestro cuerpo no funciona. Y la hemostasis, ojo que la hemostasis es para todo. Aquí nuestro cuerpo, hemostasis, cuando ustedes vean que algo es inusual, solo regula el estrés de la hemostasis, no. De hecho, pensé que se lo habían pasado en biología común, por eso no se lo había como explicado como tal. Pero la hemostasis es algo del cuerpo entero. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestro cuerpo siempre va a estar en hemostasis. Por ejemplo, no sé, si es que tengo, no sé, si mi cuerpo tiene baja la insulina,
nuestro cuerpo homostásicamente va a hacer algo para que lleguemos a la homeostasis. No sé, tenemos un derrame interno, nuestro cuerpo físicamente va a hacer algo para que lleguemos a la homeostasis. Física, psicológica, es todo para llegar al equilibrio. Es como piensen que la homeostasis es el punto de normalidad y es todo para llegar a la normalidad como tal. Sí, o si tiene mucho calor comienza a sudar, por ejemplo. Si tiene mucha ansiedad, tiene que empezar a hacer algo, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Aquí tenemos ¿quedó claro ahí? ¿Alguien tiene dudas con el tema de la hemostasis? Parece que no. No, no. Ya, vamos a ir con lo siguiente. Vamos a ir con lo siguiente. ¿Saben que este día me ha dado mucho toque? Porque yo siempre digo hoy día. Y me di cuenta que hoy día está mal. Y es decir, solamente hoy. No, como hoy hice esto, ¿no? Hoy día hice esto. Y ahora me da toque decir hoy día y como hoy. Así que un dato freak de mi vida. Bueno, tenemos diversos componentes que serían los componentes para iniciar el estrés. Tenemos que generar un estresor. ¿Qué es un estresor? Cualquier cosa que nos genere estrés. Puede ser, no sé, que tenga una prueba mañana, que no sé, que lo que sea, onda, no sé, lo que se le ocurra. Mm, que veamos algo en la noche, onda, no sé, que tengamos miedo de que pase algo, etcétera. Eso es un estresor. Cualquier cosa que nos cause estrés va a ser un estresor. La regulación ante múltiples variables, es decir, cómo nos regulamos ante eso, las condiciones del espacio, o sea, bueno, psicoculturales del individuo, es decir, como en nuestra psicología, no psicología, pero en cómo está nuestra mente y cómo es la cultura que tenemos, eh, cómo es el cambio interno respecto a la elevación de hormonas adaptativas, es decir, cómo son las hormonas cuando frente a este tipo de estrés, es decir, cuáles hormonas se elevan, porque aquí no hay hormonas que ojo aquí, no está escrito ni tampoco le van a leer, no hay hormonas que como que se inhiban en estos casos, solamente hormonas que se elevan, que serían dos en estos casos, que vamos a verla adelante. Por eso solamente habla de elevación de hormonas adaptativas. La emoción que existe, si hay disposición para atacar, perseguir o arrancar. Esas son todas las cosas que tiene que tener para darse el estrés. ¿Ya? Tenemos aquí los efectos de los agentes estresores en nuestro cuerpo, que sería cómo funcionan los estrés en nuestro cuerpo como tal, ¿ya? Pasa el estresor, ¿ya? Llega este estresor y se recibe la información, ¿ya? Pasa la información, pasa por el sistema nervioso central, periférico, y llega al central directamente al hipotálamo. Para poder trabajar el estrés, se aumenta la cantidad de sangre que llega al cerebro y a los músculos. ¿Por qué? Porque esto es en caso de huida. Siempre pienso así, en caso de huida. Y nuestro cuerpo obviamente tiene que estar preparado. En estos casos, para poder pensar más rápido, para que la sangre circule más rápido, y para los músculos que también estos puedan tener más azúcar constantemente. Que nuestro cuerpo tenga más energía con más rapidez. Y que aún así lleguen las hormonas más rápido, porque recordemos que cuando se aumenta el pulso de la sangre y la mayoría de las hormonas se transmiten vía sangre o el sistema endocrino se trabaja a través de vía sanguínea, por eso también se trabaja, por eso se aumenta la cantidad de la sangre, porque tiene que llegar rápido a los músculos y el cerebro. ¿Ya? Y además, por esto mismo, por el tema de la cantidad de la sangre, aumenta el aporte de oxígeno y glucosa. ¿Por qué? Porque la sangre oxigenada, que es la que funciona después de respirar, lleva oxígeno y lo lleva al cerebro principalmente. Entonces, lleva mucho oxígeno y glucosa a través de la sangre. ¿Ya? Este procedimiento lleva a la liberación de adrenalina y cortisol en las glándulas suprarrenales controladas por el sistema nervioso simpático. ¿Ya? ¿Qué hace la adrenalina? La adrenalina hace un efecto antifatigante muscular, es decir, que tiene una resistencia para correr. Es decir, nunca han pensado por qué, no sé, cuando una persona, nunca han visto que como que hay gente que como que lo atropellan y la gente se levanta de la nada y sigue caminando, un así como súper random de la vida. Ya, eso pasa directamente porque se libera adrenalina
Y la adrenalina hace que a pesar de todo esto, a pesar de que, no sé, tengas que estar sangrando así y no te puedes ni siquiera mover, es porque tu cuerpo le da una resistencia como onda literal, así como Superman. Imagina, a una niña le pasó a la adolescencia. Así que, de verdad pasa. Con estimulación de la actividad intelectual y esa reacción refleja. Es decir, aumenta el proceso intelectual y da viveza en el sentido de que da mucha más rapidez, da mucha más como capacidad de responder más rápido a las acciones reflejas, como por ejemplo, no sé, a lo que pase como en tu periferia, o responder a cosas rápidas, ¿ya? Es como, es como nuestro Superman, ya es como nuestro super, eh, por así decirlo, el que nos hace que seamos como súper contra todo y además nos dé las capacidades físicas para hacerlo. El cortisol, ¿qué hace? El cortisol es que incrementa los niveles de glucosa en la sangre, ¿ya? ¿Qué hace? ¿Para qué es esto? Es para que llegue más azúcar a los músculos y para que llegue más azúcar a los músculos es para que tenga más energía, ya que el azúcar en estos casos es la energía claramente, y hace que sea un antifatigante como tal, para que funcione, porque obviamente porque más que tenga adrenalina, imagínate, no tiene energía, no va a funcionar de nada. Es como que es como un... Pero sí, piensen que la adrenalina como que hace, como que le abre puertas y el cortisol hace que llegue y llegue con fuerza, ¿ya? Es como que son, por eso son dependientes en estos casos, ¿ya? Y hablemos que el cortisol directamente actúa sobre el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el que libera muchas veces el nivel de glucosa en la sangre y el que lo regula. Y es también para resistir el ayuno por periodos muy largos, ¿ya? El estrés también puede darse por diferentes cosas y por eso muchas veces uno no tiene hambre en estos casos de estrés. ¿Ya? Sí, insulina. Insulina, glucagón, sí, glucagón, de hecho. Es por lo mismo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda con esto? Parece que no. Cuidadosamente, ¿ya? Vamos a ver esto primero. Ya. Tenemos dos tipos de estrés. Tenemos un estrés agudo, que sería lo que no hay como un estrés normal. Hay un estrés agudo, que es el que se considera usualmente como estrés normal, que es como el que nosotros entendemos como estrés, ¿ya? O sea, bueno, está el estrés normal, pero es como un estrés que ni siquiera nosotros percibimos como tal, como que ni siquiera lo entendemos como estrés, ¿ya? Porque son pequeñas dosis de como dopamina, o sea, de adrenalina y cortisol, entonces como que uno no lo siente como tal. Pero cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Tengo estrés, me está dando estrés, es cuando uno siente este estrés grave. O sea, perdón, este estrés agudo. Entonces, es una tensión brusca, pero pasajera, es decir, es una tensión que ya ha sido de golpe, pero pasa con el tiempo, ¿ya? El crónico es uno que es permanente, que se mantiene en el tiempo, aunque sea a niveles bajos, puede ser que sea muy bajo el nivel, pero se mantiene mucho rato. Por eso es estrés crónico, ¿ya? Aquí lleva el estrés al hipotálamo como tal, llega a la neurona pasa por la médula espinal, bueno, tenemos dos formas. Tenemos una respuesta inmediata al estrés que envía, cuando llega el estrés pasa a la neurona y se envía por todo esto, onda como el normal, como pasa por todas las partes que debería pasar, y llega a la médula suprarrenal que secreta adrenalina y noradrenalina, que serían nuestros como efectores de respuesta inmediata, como el que nos dice, ¿sabes? Que nos da el golpe de energía. ¿Ya? El efecto de la adrenalina y noradrenalina, que sería el glucógeno, se irá a la glucosa, incremento en la glicemia. ¿Qué sería esto? Se incrementa el azúcar. Aumento de la presión arterial, aumento de la tasa respiratoria, aumento de la tasa metabólica, cambio de los patrones del flujo de la sangre, que produce un incremento del estado de alerta y un descenso de la actividad digestiva y renal. ¿Ya? La misma que vimos recién, pero un cuadrito así punteado, por si le sirve. Y aquí tenemos a una respuesta al estrés a largo plazo. ¿Ya? Pasa por la hipófisis anterior, pasa a la ACTH, pasa por aquí. Bueno, la ACTH es lo que está pasando por acá, como lo que se produce y lo que llega hasta allá. Llega a la corteza suprarrenal, secreta mineracortiloides y glucocorticoides. ¿Qué será eso? No sé, nunca se lo van a preguntar.
De hecho, casi nunca los preguntan. Por eso es como que se tienen que aprender solamente los que yo les conté ya, pero van a usarse, ya que serían los mineralocorticoides que hacen que exista una retención de iones de sodio y agua en los riñones, ¿ya? E incremento, que es decir, que como que no den ganas de ir al... Sí, tranquilo, lo explico de nuevo. Lo voy a explicar pero ¿desde qué partes? ¿Desde el anterior o solamente desde el este a largo plazo, que sería este? O este también. Dime, te explico. Sí, dale, dale. Déjame seguir con este para no cortar la idea y después te explico eso, ¿ya? Vamos a empezar de nuevo, ¿ya? El estrés llega al hipotálamo, lo que hace que libere y genere neurotransmisores que serían el ACTH, ¿ya? Que pasa por la hipófisis anterior, por el vaso sanguíneo y llega a la corteza suprarrenal. Esta secreta mineralocorticoides y glucocorticoides. En realidad, ¿qué hace? El hipotálamo genera ACTH y llega a la corteza suprarrenal. Esta corteza, ¿qué hace? Secreta mineralocorticoides y glucocorticoides que generan una respuesta de estrés a largo plazo. Ojo aquí, ¿ya? ¿Qué hacen los mineralocorticoides? Hacen una retención de iones de sodio y agua en los riñones que hacen que no nos den ganas de ir al baño y un incremento del volumen sanguíneo y de la presión arterial, mientras que los glucocorticoides hacen que las proteínas y las grasas se degraden y se conviertan en glucosa y lleva a aumentos de la glicemia, ¿ya? Y puede suprimirse el sistema inmunitario, ¿ya? Es decir, como que no se piensa en, no sé, como en mandar plaquetas vegetacionarias, no que primero piensa en lo otro. Depende del tipo de ¿cómo se llama? De la cantidad de estrés que sea, ¿ya? Pero en realidad, ¿qué hace el mineralocorticoides? Hace que no den ganas de ir al baño, de ir a hacer pipí como tal, y que se aumente la sangre. Y los glucocorticoides hacen que se genere más azúcar, ¿ya? Y vamos a ir al otro que era el primero, ¿ya? Llega el estrés, que este va a ser la respuesta inmediata. ¿Qué hace de inmediato cuando llega el estrés? La neurona, pasa por la nerviosa, la membrana espinal, como el típico recorrido que hace cuando llega desde el cerebro hacia abajo, ¿ya? Hasta la médula suprarrenal, que esta secreta adrenalina y noradrenalina. Llega el estrés y manda a que la médula suprarrenal secrete adrenalina y noradrenalina. ¿Qué hace? Que bueno, la adrenalina y la noradrenalina genera una respuesta inmediata y hace que el glucógeno se irá en glucosa, que hace un incremento en la glicemia. Resumen, genera azúcar. Aumenta la presión arterial, hace que la presión sea mucho más alta, se aumente la tasa respiratoria, que quiere decir que nuestra respiración sea mucho más rápida, que aumente la tasa metabólica, que nuestro metabolismo sea mucho más rápido y cambie los patrones de flujo de la sangre. Es decir, como esto va a ser mucho más rápido, como va a bombear sangre mucho más rápido, hace que se incremente el estado de alerta o literalmente como que se distinga este estado de alerta y se produzca un descenso de la actividad digestiva y renal. Es decir, que se corte todo lo que tenga que ver con pipí y fecazo. Como todo lo que se haga con ir al baño se corta. ¿Alguna duda? No sé si quedó más claro. Estaba diciéndote que sí con el micrófono apagado. Pero sí, se entendió, gracias. Ya, ¿alguna otra duda? Hasta ahora. No, parece que no, todo bien. Ya vimos eso. A ver, el nivel normal de frecuencia. ¿Ya? Tenemos acá, tenemos nuestro nivel, imaginen que este es el nivel normal, ¿ya? Tenemos la alarma, que es la percepción de una situación. Esto es como lo que pasa a nuestro nivel de resistencia al estrés. Tenemos el nivel de alarma, que es cuando recién llega, que se generan alteraciones fisiológicas y psicológicas, se rompe el equilibrio y se activan mecanismos de regulación de la hemostasis. ¿Ya? Aquí es cuando supera el nivel normal de resistencia. Todos los sistemas se encuentran en alerta para resistir a los cambios de que provoca el agente estresor, aumenta la resistencia. ¿Qué quiere decir? Tenemos un momento de alarma que es menor al sistema normal. Es como
está bajo el sistema normal de resistencia. Es decir, súper bien lo podemos mantener todo el tema, por lo cual solamente se empieza como a activar, ¿ya? En el punto de resistencia, esto es como esto va en cadena, es decir, primero la alarma, después la resistencia, después el agotamiento, ojo aquí. Después la resistencia es que todos los sistemas como que se paran y dicen, ¿sabes qué? Estamos como en botón rojo, hay que sobrevivir a todo, así que paremos todo, hagamos que esto, que este individuo, este personaje exista y no se muera, ¿ya? O sea, se corta todo y se encuentra en alerta para resistir cualquier cosa. ¿Ya? Y después tenemos un agotamiento, que es cuando se genera, el organismo no fue capaz de adaptarse o de tener agente estresor. ¿Ya? Esto es cuando nos da como, imagínense que esto ya, si la resistencia no pasa nada, se corta acá, en resistencia. ¿Ya? Y fue. Luego en el estado normal. Pero ¿qué pasa si no? Sigue el siguiente, que sería el estado de agotamiento. ¿Ya? Por lo que no tiene posibilidades de recuperarse y hace inminente el desgaste de los órganos y sistemas que los conforman. Por eso es malo el estrés crónico, porque hace que todo tu cuerpo se vaya a la mierda, literal. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con eso? Que es un cuadro re como síntesis. Entonces ya uno ya se afronta la situación y ya no llegaría a agotamiento, ¿cierto? Volvería a nivel Sí, normal. volvería al nivel normal, como que dicen ya está todo bien, no hay botón rojo, no hay código rojo, volvemos. ¿Ya? Pero si sigue este código rojo, es decir, no se puede hacer nada con los niveles de nuestro cuerpo, como que no puede hacer nada nuestro cuerpo para poder detenerlo, o no fue capaz de adaptarse como físicamente, es decir, como que seguimos con este nivel de estrés, se hace inminente el desgaste de los órganos y los sistemas que los conforman. Por ejemplo, imagínate que tienes mucho estrés, onda, no sé, hay una persona que te está como chasing. ¿Qué es chasing? Es como te está acorralando, ¿cachai? Y te está acorralando mucho. Y no han visto que en películas como que te han explicado que muchas veces, si es que esté como en este como acorralamiento existente, así como bueno, estrés, o los animales, imagínense los animales, cuando lo están estresando demasiado, no sé si han visto que hay algunos como que caen y se desmayan, ¿ya? Esa es una de las acciones que podría hacer el agotamiento, que podría generar. A largo plazo, tampoco podría recuperarse del agotamiento si es que ya es demasiado así. Demasiado, demasiado, demasiado así, pero en casos bueno, ultramente extremos, ¿se puede recuperar? Sí, pero van a haber consecuencias, ¿ya? Y en un caso así, pero ultra, pero más que extremo, puede que llegue hasta como casi coma, ¿ya? Pero hay casos que no se podría como... Piensa que, mira, piensa esto, piensa que nuestro cuerpo como que en un punto se detiene. Entonces imagínate que nuestro cuerpo se detiene por mucho rato. Obviamente va a haber un problema y como que va a ser como, oye, ¿sabes cómo funciona esto? Entonces va a haber sí o sí va a haber como un problema ahí, como en el proceso, ¿ya? Vamos a seguir. Y aquí vamos a ver, ya aquí es solamente un resumen, ¿ya? Resumen de la existencia con esto, y esto terminamos. Aquí está lo mismo que les conté, es como lo mismo que lo otros, pero otra imagen. Aquí tenemos más ejemplos de drogas por si después lo quieren ver. Y tenemos tarea, página 72 a la 78, como les contaba. Y vamos a ver estas dos cositas y terminamos, ¿ya? Tenemos aquí un mega resumen de lo que sería todo lo que tiene que ver con estrés, ¿ya? Tenemos el factor estresante, ya el estrés. Manda a los centros simpáticos y la médula espinal. La médula suprarrenal envía adrenalina y noradrenalina, y con efectos viscerales, que decir que se refiere con viscerales, dentro del cuerpo hace efectos, ¿ya? Que sería esto de acá, que sería aumento de la frecuencia cardíaca, se aumenta el nivel de la sangre, dilatación de los vasos sanguíneos, que hace que sea más rápido el nivel de sangre y más rapidez para respirar. Por eso la reacción de alarma, ¿ya? También tenemos los factores estresantes cuando afectan a la hipotálamo. Esto es como lo mismo que estamos viendo arriba, con factores a corto plazo y a largo plazo, ¿ya? Hipotálamo a largo plazo, hormona liberadora, en hipófisis, libera hormona adrenocorticosteroide,
gonadotropina, ACTH, que manda la corteza suprarrenal, aldotestosteronas, que hace la retención de NAMAS, que elimina la eliminación de H+, y retención de H2O. Aprendas el otro cuadro. Pero este es por si acaso, nomás si quieren saber cómo exactamente qué pasa, este es mejor. Cortisol estimula la glucogénesis y la proteólisis, reduce la inflamación. Sangre y que, en realidad sangre como que está es lo mismo que el otro. Hormona liberadora de tirotrofina y hormonas de crecimiento, ¿ya? Tiroides, hormonas tiroideas T3 y T4, incremento en la degradación de glucosa para la producción de ATP, ya decir, más azúcar para más energía, y las hormonas de crecimiento en el hígado para la degradación de triglicéridos y glicogénesis, azúcar. Es decir, reacción de resistencias que puedan resistir a la acción. ¿Ya? Súper importante. Aquí podría ser como, si pudiera destacar algo de aquí, sería la reacción de resistencia. ¿Por qué? Porque las de corto plazo nos dan la reacción de alarma y las de largo plazo nos dan esta reacción de resistencia. Es que cuando nos estemos frente al proceso, nos den esta resistencia a poder sobrevivir. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Con drogas con estrés? Lo que sea. Ah, ya. Vamos a ver un resumen de todas las materias que hemos visto hasta ahora, ¿ya? En la célula tenemos neuronas, trocitos, células de Schwann, que son neuronas, y células gliales. En el tejido tenemos vascular, nervioso y endocrino, que son los principales en el sistema nervioso. Y como órganos principales tenemos cerebro, cerebelo y médula espinal. ¿Ya? Tenemos un sistema que histológicamente, o sea, decir como a nivel mínimo, se dividen en neuronas y en neurálgias. ¿Ya? Endocrino, ¿cuál es? El de las hormonas. ¿Ya? El endocrino es aquel que nos da la hormona. ¿Ya? El que hace que regula todas las hormonas, por ejemplo, llegan ahí, etc. Sí, está muy bueno el resumen. ¿Ya? Hay neuralgias, recuerden que las neuralgias son lo mismo que células satélites, o sea, células gliales o células de ayuda, de apoyo, que generan funciones de nutrición, protección, sostén mecánicos al ambiente eléctrico. En las neuronas tenemos formadas por soma, axón y dendritas, que tienen función de generación de potenciales de acción. ¿Ya? Fenómeno bioeléctrico, responde a todo o nada, umbral de excitación, conducción continua y saltatoria, todo lo que hemos visto. Eso fue una clase entera, de hecho. Las neuronas se conectan por medio de la sinapsis, que sería eléctricas y químicas. Las eléctricas son estas que son como puertas al tiro, como que son como un canal y hay una puerta entre medio, que es a través de iones, y las químicas que son a través de neurotransmisores, ya que son a través de estas bolsitas que siempre vemos. ¿Ya? Tenemos el sistema nervioso, que tiene funciones de aprendizaje, sensibilidad, memoria, movimiento, relatividad y coordinación, que anatómicamente se divide en sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. El periférico está conformado por nervios craneales y nervios espinales. Y el sistema nervioso central se encuentra por el encéfalo, que sería el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y la médula espinal. Y funcionalmente se divide en el sistema nervioso somático, que sería aquel que nosotros podemos como mover, que nosotros podemos decir, oye, ¿sabes qué? Quiero mover el brazo. Y el autónomo, que sería el que nosotros no podemos controlar. Ese sería el simpático y el parasimpático. Recordemos que el simpático da por ejemplo, en estos casos de expandir la pupila, la pupila y la parasimpática la contraía, son contrarias, pero ambas funcionan para lo mismo y trabajan durante el mismo órgano o la misma parte, con la única diferencia es que proviene desde como diferentes partes del cuerpo, como potencial de acción. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Y eso? Terminamos con todo lo que es sistema nervioso. ¿Alguna duda? Wow. Viva Chile. Después de 4 meses. Fran, una consulta. O sea, la próxima clase, o sea, si bien ya hiciste un resumen, pero podría, no sé, hacer como un resumen la próxima clase como de todo igual, no sé,
como para... ¿Qué piensan cumplir. ustedes? ¿Qué piensan el resto? Si me dicen que sí, yo voy. Onda, qué drama. Onda, como que me pongo a ver todos los PPT. Literalmente nos vamos a poner a ver todos los PPT y vamos a hacer una clase, pero weón, rápida, así. Ya. Próxima clase va a haber clase de ultra mega resumen. ¿Ya? Y sí, podemos hasta ejercitar. ¿Ya? O ¿saben qué podría hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a mandar un control el fin de, onda, el viernes, para que lo tengan listo para el miércoles. ¿Les tinca? Les tinca, y así tenemos, y así ven toda la materia y decimos, ya sabéis que esta pregunta, ¿se acuerdan de esta pregunta? Esta pregunta de aquí, ojo. ¿Ya? Sí, sí. Ya, hagan. No voy a enviárselo en viernes. O el sábado más tardar. O el domingo más tardar, depende de mi estado. De mi estado físico alcohólico. Eh, pero eso, voy a animar con todas mis fuerzas que sea el viernes. Ya, y eso sería toda la clase, pues chiquillos. Ya me voy a comer mi hamburguesa que me estaba mirando hace rato ahí. Voy a abrir mi regalo, que me enviaron un, un Shakira. Sí, ya terminó la clase, tranqui. Buenas noches. Buenas noches, profe. Vea, un Shakira, sí. No sé, es que me le regaló el pololo de mi mamá, weón. O sea, no es el pololo, pero me tiene que agarrar buena, entonces yo me está comprando con cosas. Me compró una hamburguesa, me compró dulce. O sea, yo no me quejo, la verdad, pero contexto. Sí, obvio. Esa Shakira, vea. Las caderas, vea. Ay, no puedo abrir la caja. Hazte la difícil, sí, para que me regale más cosas. Qué pesada, sí. No, es que para que me regale más cosas. Ay, parece que es cítrico, no me gustan. No, qué mal. Sí, es cítrico. No es cítrico. Fue entre cítrico y dulce. No, ya lo abrí, es que no tengo cámara. Si no hubiera prendido la cámara, si todavía no me llega la cámara, o sea, es que estaba en vía alemana, la pagué hace como 4 meses y todavía no la voy a buscar. Ya. Oye, igual está rico. Sí, yo creo que ahora voy a empezar a cuarte. Mm, que huele como ay, no, huele como a vieja ahora. Es como un proceso, como que el rico, al inicio huele cítrico, después huele rico. Ahora huele. Oye, estoy grabando. Catro.